mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Hoy vamos a reproducir, básicamente, lo que ocurrió en la sala del tribunal con el caso de la ex representante Charbonnier. Los relatos que salen con este primer testigo de la Fiscalía son relatos que parecen ser una prueba súper contundente, donde se habla de esconder dinero, de desaparecer el celular y muchas otras cosas más. Vamos con ese detalle y también ahorita vamos a hacer un análisis sobre el desempeño de la judicatura en Puerto Rico, así que pendiente, que va a estar muy interesante. Sí, Marie Fleming, Alex Delgado y Anabel Sloan. Anibel Sloan. Saludos a los tres. Buenas noches, Ferdinand, a los compañeros y la audiencia. Buenas noches, compañeros y al público televidente. Bien. Buenas noches, Ferdinand, a los compañeros. Buenas noches, Puerto Rico. Bueno, me gustaría ir primero, antes de presentar a nuestros invitados, a la historia que ha preparado Margarita Ponte sobre lo que ha ocurrido aquí en el tribunal. Y rápido, venimos con nuestro personal para analizar lo ocurrido en este primer día de juicio de Tata Charbonnier. El juicio federal contra la ex representante del PNP, María Milagros Charbonnier, por alegada corrupción, arrancó hoy. Buen día, gracias a todos. Gracias. Poco después se conoció de una sorprendente revelación. El esposo de Charbonnier, Orlando Montes, según la Fiscalía, enterró un contenedor con una paca de dinero en efectivo en el patio de la casa de la directora de la oficina de la legisladora, tratando de esconderlo de los agentes federales. ¿Por qué este esquema ilegal? Trascendió que el matrimonio Charbonnier-Montes enfrentaba problemas económicos. Pero la moneda tiene dos caras, así que el abogado de la exfuncionaria aseguró al jurado que otra cosa estaba pasando. La licenciada Anita Gil, abogada del esposo de Charbonnier, admitió que la pareja tenía problemas, que de hecho consideraron el divorcio, pero que nada tenía que ver con las deudas. Este espinoso juicio apenas comienza. Bueno, en esta parte de la historia de lo que ha ocurrido allí hoy, presento a Gelmarí Rivera, que es periodista de nuestros compañeros acá de WKQ 580. Saludos. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, Ferdinand. Aquí está también el licenciado Javier Micheo, abogado de la Corte Federal. Licenciado, bienvenido. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Y también el licenciado Ernie Caban, ex fiscal especial independiente. Ernie, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes. Qué bueno. Bueno, me gustaría un poco, para entonces poder analizarlo, claro, lo que tú pudiste notar hoy en este primer día de juicio, en esta presentación de este primer testigo. Cuéntanos un poco los relatos más importantes y también lo que también la gente le interesa saber mucho, la reacción de Charbonnier cuando presentaban evidencia contundente contra ella. En este proceso judicial hay que señalar que la prensa y todo el público se encuentra de espaldas, al igual que en el caso de Félix Verdejo Sánchez, de los acusados. Así que no podemos hablar referente a esas expresiones que quizás muchas personas se preguntan qué estará haciendo Tata Charbonnier o su esposo Orlando Montes en el momento en que escucha testimonios o ven pruebas. Sin embargo, hay que señalar que cuando los miembros del jurado escucharon bajo la voz de la primera testigo del Ministerio Público, Sheila Mangual, que la recepcionista de la oficina de la ex representante tenía un salario de $8,000 siendo recepcionista y siendo mayor al cargo que ocupaba la testigo, que era directora de la oficina de la ex representante por La Palma, ciertamente hubo un gran asombro, ya que nadie esperaría que una recepcionista tuviese un sueldo de $8,000 mensuales. Por encima de la persona que dirigía la oficina. Por encima de la persona que dirigía la oficina. De hecho, y también de la propia representante, exacto. Porque hicieron alusión que solo el presidente de la Cámara de Representantes para ese entonces, 2019-2020, era Carlos Johnny Méndez, recibía un salario más o menos similar a esos $8,000 mensuales. Así que también se presentaron 3 audios de unas llamadas entre Sheila Mangual y Tata Charbonnier, en la que Tata Charbonnier le preguntaba que dónde estaban los chavitos, que dónde los puso. Ella le responde que en su cartera, en la cartera de la legisladora, guárdalos bien, que cuando hubo una controversia referente al presupuesto de la oficina, ya que el salario de la recepcionista estaba sumamente elevado y se quedaban cortos para poder pagarle a otros empleados, tuvieron una diferencia con la oficina central de la Cámara de Representantes, que le estaban pidiendo los administradores
administradores que por favor redujeran el salario de la recepcionista, así que eso también trajo mucha controversia. Hay un detalle que ha estado corriendo de donde en algunos medios se cita de que ellos enterraron un dinero y como que en unos envases el dinero para ocultarlo, parece que sabían que los federales lo estaban siguiendo y ocultaban, lo enterraban, pero tú dices que no fue que lo enterraron, lo ocultaron. No, fue ocultado en un pastizal. Eso fue mediante el testimonio también de hoy de la primera testigo del Ministerio Público, Sheila Mangual. Ella dice que solo en 2 ocasiones guardó el dinero que le entregaban sobre Tata Charbonnier. La primera fue en una cartera de Tata Charbonnier y la segunda, un dinero que se lo llevó porque le pidieron que lo guardara. Y ella lo guardó en una caja fuerte en casa de su mamá. Entonces, posteriormente, tras la visita de los federales a la casa de la ex recepcionista de la legisladora, pues entonces Tata Charbonnier se comunica y le dice, mira, dale unas pastillas a mi marido y también dale el dinero. Así que ella espera a Orlando Montes, le entrega el dinero según su testimonio y que este tenía un telmo, un vaso telmo, y él puso el dinero ahí y posteriormente caminó cercano a la residencia de ella y en un pastizal cercano a un árbol, entonces ubicó el dinero, pero no fue que lo enterró, fue que lo ocultó. ¿Y lo dejó ahí por qué? Porque lo estaban siguiendo, ¿lo entendían Porque ellos? sentía que los federales lo estaban persiguiendo a él y como él temía que lo estuvieran persiguiendo, pues decidió entonces ocultar el dinero en el pastizal. Ok, vamos a dejarlo ahí, no te me vayas. Vamos a ver qué me dicen los abogados sobre esta primera evidencia que sale hasta el momento. Parece ser una evidencia contundente. ¿Cómo lo ves tú, Michelle? Bueno, ciertamente el primer testigo, la Fiscalía busca que sea un testigo que provoque asombro y provoque reacciones como la que estamos ahora discutiendo hoy. Pero es interesante también contextualizar el testimonio porque en el contrainterrogatorio hubo unas admisiones que de cierto grado son dañinas a la teoría de la Fiscalía. ¿Cómo cuáles? Como el hecho de que la testigo era la tesorera, por lo menos en documentos salía como la tesorera de una campaña política, entiendo que en los documentos de la oficina del Contralor Electoral, ella admite en ese contrainterrogatorio que en efecto sí estaba fungiendo como tesorera, pero lo curioso de ese momento fue que a las preguntas del abogado de defensa no se recordaba cuál era su posición, así que el abogado de defensa, Francisco Rebollo, trae ese documento y le dice, ¿qué dice ahí? Ah, yo fungí como tesorera. Correcto, y eso es consistente con lo que pude ver en el Twitter de Gelmarí, y para mí, por lo menos, le da una teoría alterna a Rebollo para argumentar que esos chavitos y ese dinero pues venía de otro lado. Oye, no quizás no gane el caso el primer día, pero por lo menos claro, es una victoria. ¿Cómo lo ves tú, Ernie, hasta ahora? Bueno, aquí hay un testigo con conocimiento personal del aumento en salario a una recepcionista, un aumento irrazonable, ¿ves? También hay conocimiento personal del hecho de que estaba recibiendo un dinero ella devuelto, de hace en efectivo, y ella tiene conocimiento de 2 transacciones en específica. Pero a mí me parece que este caso del dinero que le entregan a Orlando Montes y va y lo esconde o lo entierra, es sinónimo a la yunta de pasteles del caso de Ángel Pérez. Esto marca al jurado. Es una evidencia inflamatoria, pero real. Y no solo eso, estamos ocultando dinero a los federales. Y no solo eso, en medio de una investigación, con conocimiento de la investigación. Lo que estaba diciendo el licenciado Micheo, de que para la defensa podía ser un dinero de campaña. De todas formas, ¿quién va a estar escondiendo en un termo, en un pastizal, un dinero de campaña? Sería tremendo delito electoral. Pero ¿cómo también llegó ese dinero de campaña, que es la teoría de la defensa? Aumentando el salario a una empleada, recibiendo un kickback que configura el delito imputado por la Fiscalía. Esa historia, como es atípica, como fue el caso de Ángel Pérez cogiendo un sobre, pues eso es lo que tú planteas, que es impactante para el jurado. Definitivamente, fue un testimonio impactante. Y qué oportunidades de lo que han visto hasta ahora y lo que se ha hablado que va a trascender pueden tener, o sea, ¿cómo la defensa puede explicar que una recepcionista gane $8,000? O sea, pues adelante. La defensa en su primera argumentación al jurado no habló de la prueba de ninguna manera. Él habló de la presunción de inocencia que cobija a la representante y a su esposo hasta el final del proceso, que es lo mejor que pueden hacer, ¿verdad? Porque si uno empieza a comenzar a cuestionar la prueba desde el principio, la Fiscalía puede cambiar su teoría y entonces hacer uno quedar mal. Lo importante
tener presente para el jurado es que no importa lo que se desfile en sala, día a día tras día, todo lo que salga es contra una mujer inocente hasta que ese jurado comience Eso a es parte de una estrategia de tratar de apelar a la pena, como hicieron cuando mencionaron que si se estaban divorciando ella y su esposo y que no estaban viviendo juntos y que no tenían el dinero. O sea, están apelando a la pena. Están apelando al derecho constitucional de ella de presumirse inocente. Si causa pena, eso es un objetivo dual. Pero ¿qué tiene que ver con que se esté divorciando para el derecho a la inocencia? Bueno, yo no comentaba sobre el hecho de que ella se está divorciando. Estoy hablando más bien de que ella sigue siendo una mujer inocente ante la ley. Se trajo el tema del divorcio y también se trajo el tema de la separación de los casos. Correcto. De que fueron casos separados. Que se vieran separados. ¿Cuál podría ser la estrategia de pedirle al tribunal, permítame hacer el caso separado? Porque el caso de él la afecta a ella. Bueno, los casos están Porque el que aparece escondiendo el dinero es él. Los casos están viéndose consolidados, los casos no se separaron, pero llama la atención el hecho de que en la argumentación de la defensa de Orlando Montes pide al jurado que evalúe su caso separado al de Tata Charbonnier, ¿ves? O sea que un poco le está echando responsabilidad. Por eso hay un tuit que publicó Gelmari más temprano que decía que la abogada de Orlando Montes indicó que él no tenía acceso a las cuentas de banco. Sí. O sea, ya está empezando a separar la paja del grano. Exacto. Y la abogada de él, pues un poco, él no tiene nada que ver. Si hay alguien aquí culpable es ella. Claro. Pero ante una prueba del grano, pero le puta responsabilidad. Tengo que hacer una pequeña pausa, pero hay más cosas que surgieron en el tribunal y quiero que Gelmari nos cuente un poco más para conocer el análisis de ustedes, para ver cómo continúa esto. Nosotros vamos a ir día tras día detrás de este caso para ver cómo se va desempeñando y cuán fuerte es esta prueba contra la ex representante. Voy con Kimberly, ya veo aquí nuestros próximos invitados. Aquí va a haber un debate pero que muy interesante en los próximos minutos, pero adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Y de hecho la cosa se complica. ¿Qué le espera a la ex representante tras el impactante testimonio de la primera testigo? Y algo tiene que cambiar, señoras y señores, en los tribunales. Hemos perdido 17 mujeres víctimas del feminicidio. Entonces, ¿cómo evitamos que esta cifra siga y continúe en aumento? Nosotros lo discutimos. Esto es Jugando Pelota Dura. Usted no se retire. Bueno, mis amigos, seguimos analizando lo ocurrido hoy en el tribunal en el caso de Charbonnier, que se pone súper interesante con toda esta prueba. Obviamente, hablábamos fuera del aire de que este primer día la Fiscalía Federal tira el barrecampo, decías tú, Michelle, ahorita, tira con todo lo que tiene. Pero, ¿de cuántos testigos estamos hablando? De Marí, más o menos que se menciona que va a tener la Fiscalía. Son más de 20, alrededor de 25, Diablo. Quizás llegan un poco a 30, pero son más de 20 testigos. No sabemos, desconocemos porque los abogados no quisieron darnos expresiones en particular si van a llegar a un tipo de estipular ciertos testigos para entonces agilizar, debo decir, un poco más el proceso judicial, pero hasta el momento son más de 20, 25, 28, así que va a ser arduo en estas 2 semanas de calendario. Okay. ¿Y a qué se expone Tata Charbonnier de salir culpable? ¿Cuántos años en la cárcel? Bueno, si se prueban los $100,000 que se alegan, porque su exposición está atada directamente a la cifra monetaria que la Fiscalía pueda probar, que ella hace en bolsillo. Ella se expone a aproximadamente 5 a 10 años, dependiendo de la cifra que ellos terminen probando. Mientras más alta la cifra, más años. ¿O no sí, o sea, las guías de sentencias federales tienen 2 vertientes. La seriedad del delito, que en este caso está atado a lo monetario y a su puesto de confianza política, y su historial criminal, que entiendo que ella es primera ofensora de salir culpable. Pero ayer estábamos hablando de que las guías de sentencias se habían hecho unos ajustes. Correcto. Y bajo ese panorama, bueno, ¿es esa misma cantidad o? El problema es que las guías de sentencia, ese ajuste nuevo, tienen unas ciertas exclusiones, y si al final se hacen unas determinaciones de hecho, como por ejemplo que ella fue en alguna manera líder de esta conducta, de este esquema, pues eso le puede excluir de la consideración de ese ajuste. Aquí hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, Ferdinand. Tú fuiste el legislador por mucho tiempo. Te pregunto,
por ejemplo, el personal que trabaja para la oficina de un legislador se reporta a nivel administrativo de la Cámara de Representantes, es decir, pues Alex Delgado es conserje y se gana tanto dinero. Sí. ¿Eso se reporta? Sí, se reporta. O sea que alguien en la Cámara de Representantes debió haber visto una persona que decía recepcionista $8,000. Claro que sí. Y nadie levantó bandera en la Cámara de Representantes. De la oficina del presidente de la Cámara hacia abajo, las oficinas administrativas, todo el mundo sabe cuánto se ganan los legisladores. ¿Y cómo es posible que desde la oficina de Johnny Méndez en esa época nadie levantara una bandera de una recepcionista ganándose $8,000? Por esa razón, la testigo indicaba que Tata Charbonnier decía que no podía disminuirse el salario de esta recepcionista de $8,000 mensuales, pero cuando esta empleada, exdirectora de la oficina legislativa, tenía que someter los documentos a la oficina central, la oficina administrativa del presidente de la Cámara, todo el mundo decía aquí, es que es imposible que una recepcionista se gane tanto dinero, y esa fue una conversación que trajeron entre Tata Charbonnier y la exdirectora de la oficina. ¿Cómo se justificaba eso? ¿Cómo la prensa? Tenía todas las banderas, o sea, claro, tenía una recepcionista $8,000 y la representante resistiéndose a que se los ¿Y quién dirigía esa oficina de presupuesto? Pero ¿cómo una defensa puede argumentar, Ernie Cabán, sobre estos $8,000 a una empleada? O sea, ¿cómo la defensa puede buscarle un ángulo que no afecte a la legisladora? O sea, ¿cómo es que le cuatriplicó el salario? De $2,000 se lo llevó a $8,000. Que no hay nada ilegal. Porque si el puesto de recepcionista no establece unos parámetros, no hay nada ilegal. Le pueden pagar $6,000, $8,000, $10,000. Pero puede ganar más la posición de la defensa, pero para un jurado. ¿Cómo un jurado se come eso? Irrazonable, y esa es la base para decir, si una recepcionista se gana $8,000, pues es bien probable que hay algo detrás. Pero ¿por qué ¿por qué le subió de $2,000 a $8,000? La pregunta que se va a hacer jurado. Claro. La gente está leyendo, está viendo. ¿Qué explicación van a dar para justificar, o sea, que la Mujer Maravilla habían contratado ahí de recepcionista? O sea, no veo una manera de... No sucede. Según los abogados de defensa, esta recepcionista siempre, en todo momento, acompañaba a María Milagros Tata Charbonnier a actividades que también tienen que reconocer que no tan solo era el trabajo en la legislatura, sino también en lo de la campaña electoral, que la acompañaba a eventos, que la acompañaba a cualquier sitio, era su asistente personal. Sí, pero ese detalle que trae el fiscal de que él ganaba más que el propio presidente de la Cámara, igual que el presidente de la Cámara. ¿Cómo justificarlo, Micheo? Bueno, tú estabas allí en el tribunal ahora mismo, allí tienes que defender ese argumento. Bueno, lo primero que yo haría es no argumentar directamente contra eso. Yo diría, principalmente, algo que hizo Rebollo en su cross fue caracterizarla no como una recepcionista, sino como dijo el Marí, como una asistente personal. Una súper asistente. Ya ahí tú estás separándola un poquito del escritorio y dándole más funciones. Claro. Aparte de que es muy difícil porque uno tiene jurados que se ganan probablemente mucho menos y entienden que se merecen mucho más. Eso es una dinámica complicada para uno tocar. Así que si yo tuviese que apostar, lo que está buscando Rebollo es otro punto que él se puede enganchar, que le dé más fuerza y quizás dejar ese a un lado, porque no es ilegal pagarle los $8,000, como dice Ernie. Sí. Es ilegal el kickback que se asocia con eso. Pero lo hace más probable. No, sin duda. Todavía no han presentado la prueba de los depósitos en el banco. Todavía no han entrado en eso. Ferdinand, ¿existe la posición de asistente personal cuando tú eres un representante? Bueno, sí, yo creo que lo pueden crear, el legislador puede crear unas posiciones particulares de trabajo dentro de la Cámara. Por ser puestos de confianza. Yo me fui hace mucho tiempo, no sé. ¿Tú tenías asistente personal? ¿Tú tenías asistente personal? No, yo no tenía asistente personal. Ahora de Lourdes, que está aquí, que trabaja conmigo desde que era legisladora, no era asistente personal. Y ante una prueba que parece tan contundente y tan impactante, ¿ella podría levantar las manos en algún momento y buscar una alegación preacordada o ya no hay posibilidad? Sí, hay posibilidad hasta el último día, hasta antes de que el jurado venga con un veredicto. Eso ocurre muy pocas veces, ¿verdad? Eso. Correcto. Muy pocas veces. Cuando el jurado se juramenta, ya usualmente eso es hasta el final. Si el miedo no le ha entrado todavía a la representante, dudo que hoy haya cambiado eso. Pero fíjate, esta posición dual que está trayendo la defensa para justificar los $8,000, ¿verdad? Porque no solamente era recepcionista, era la directora en la campaña, está mezclando dinero de fondos públicos con campaña electoral, pero que es un reconocimiento de un delito, por un delito electoral, un delito estatal, ¿ves? Que no es federal. Que me parece que también les resulte muy bien. Pero aquí los dos temas importantes, ¿verdad? Para resumir, es el tema del salario de la empleada y número 2, el que el esposo estuviera escondiendo este dinero en el pastizal.
porque supuestamente los federales estaban en... bueno, y tercero, las llamadas telefónicas entre la representante y la empleada. ¿Dónde están los chavitos? ¿Cuándo me los trae? Pónmelo en la cartera, todas esas cosas. Los chavitos, y si la caja no cuadra en el presupuesto de la oficina legislativa, pues ese es tu error. O sea, no estás viendo bien, no estás haciendo bien el trabajo. Fueron parte de las expresiones que le hizo la ex legisladora a la empleada. Pero enterrar el dinero es el sello de este caso. Eso es lo que nos va a marcar por el resto vamos a ver. Bueno, Mari, gracias, te agradezco. Me preguntan que si el tema del, aunque tú le hiciste esa pregunta más o menos, el tema del posible divorcio, de que se estén divorciando. Eso fue parte de la argumentación inicial por parte de la licenciada Anita Gil, que representa al esposo de Tata Charbonnier, Orlando Montes, y era sobre el proceso del 2020, que antes de que fueran arrestados y todo este proceso, ya ellos estaban hablando de un acuerdo para divorciarse, pero ellos continúan juntos. Ellos están casados. Bueno, ¿qué les parece la estrategia de separarse? ¿Qué tiene que ver eso con el caso? Bueno, a quien le beneficia la separación en los hechos es a él, eso es obvio. Pero también hay unas implicaciones del privilegio matrimonial en términos del testimonio que pudiesen sacarle el uno al otro, que el ellos estar casados tiene fuerza para ambos. Lo que sucede es que la separación se está planteando al final, este es un caso que viene del 2017, cuando no se hablaba de separación. Sí. La conspiración se da en el 2017, antes de la alegada separación. Bueno, tremendo. Gracias a los tres. Me parece buenísimo el resumen. Mañana continuamos con este análisis que vamos a seguir haciendo sobre este caso. Cuando regresemos en la pausa, vamos a analizar lo que ha estado ocurriendo en la Judicatura de Puerto Rico. Hay serios cuestionamientos sobre unos casos. Ahora mismo hay un cuestionamiento sobre las últimas 2 personas asesinadas. Venimos con eso rápido. No se vayan. Va a estar súper interesante. Kimberly. El país está indignado. La víctima de feminicidio tenía una orden de protección y denunció a su presunto agresor en tribunales, pero aún así lo dejaron en libertad y ella pereció. Queda en tela de juicio el desempeño del sistema judicial. Opine usted de nuestra encuesta, claro. Además, dejará de ser PNP el municipio de San Sebastián. Conoce al candidato que busca llenar la silla que dejó Javier Jiménez con su movida Proyecto Dignidad. Esto es Jugando Pelota Dura. Usted no se retire. Bueno, mis amigos, vamos a presentar ahora y a analizar este último caso donde otro hombre celoso asesina a su exnovia y al compañero actual. Un caso que ha generado nueva polémica por la forma en que los tribunales lo han manejado. Vamos a ver la historia y venimos aquí con nuestro panel. Carla Rodríguez Arés, la mujer de 35 años que fue asesinada junto a su pareja el pasado fin de semana, hubiera acudido hoy al tribunal para una vista contra su exnovio Víctor Manuel Vitín Ramos Rivera por un alegado patrón de acoso y amenazas, pero a pesar de tocar todas las puertas, la ayuda no llegó a tiempo. Y es que unas semanas antes, Carla había denunciado a su expareja por presuntamente haber cometido un escalamiento en su residencia, pero en la vista de regla 6, la jueza Yarisa Santiago encontró causa contra Ramos Rivera por apropiarse ilegalmente de unas cámaras de vigilancia, pero no por un segundo cargo de maltrato agravado. El presunto agresor quedó en libertad a pesar de que un día antes a Carla le habían otorgado una orden de protección contra Ramos Rivera. Al salir del tribunal, ella le dijo a la jueza: acuérdese de mi nombre, porque lo dejó libre y yo voy a hacer una estadística más. Días después, Carla fue asesinada junto a su novio Luis Lebrón Cuevas cuando ambos salían de su hogar rumbo a una fiesta. El principal sospechoso, su expareja, presuntamente se ocultó en el monte y al verlos les disparó y huyó. Hoy trasciende nueva información. Vitín Ramos Rivera se quitó la vida dentro de una casa abandonada en Gurabo mientras era buscado por las autoridades. ¿Quién le hará justicia a Carla? Bueno, aquí está el juez Carlos Salgado Suárez. Juez, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Fernando. El juez preside la Asociación de la Judicatura, está la ex fiscal Janet Parra, fiscal Saludo, y el ex fiscal José Lozada. Muy buenas noches. Bueno, juez, ¿cómo reacciona a este caso? Dice la historia que ya ella tenía una orden de protección, que este señor después de la orden de protección se le metió en la casa, altera las cámaras, le pone una foto de ellos en la cama o en la casa, dentro del cuarto. Ella acude al tribunal y el tribunal le encuentra causa por el daño que ha ocasionado a las cámaras, pero no sobre el tema de la orden de protección. Días después, este señor se venga y le quita la vida. Tengo que corregirle en unos puntos de la historia. La orden de protección se la conceden el mismo día
que suceden los hechos. Ella solicita la orden de protección a través del buzón de presentaciones y le conceden una orden de protección ex parte. Al próximo día es que van a someter el caso. En ningún momento le sometieron una denuncia por escalamiento. Los fiscales lo que autorizaron radicar fue un cargo de maltrato grave por haber penetrado en la morada a cometer un delito grave y un cargo de apropiación ilegal menos grave, fue lo que sometieron. La jueza le encontró causa por la apropiación ilegal menos grave. El otro caso, la interpretación que se le dio fue que él penetra la morada, ella no estaba en la casa, él no forzó la cerradura, él tenía llave de la residencia y lo que había ido fue, literalmente eso fue lo que se declaró, a utilizar el baño. Pero la orden de protección... ¿En serio? La orden de protección no se la diligenciaron hasta el día siguiente y se la diligenciaron y de ahí en adelante dejaron el caso citado para el tribunal, como seguía la historia. Pero la orden de protección no estaba antes de que fuera a la residencia. O sea que cuando él se metió a la casa no había orden de protección. No existía orden de protección. ¿Qué le parece, fiscal? Ya, sí. Bueno, la realidad es que no sé de dónde pueda surgir la prueba de que fue a utilizar el baño, ¿verdad? Porque eso lo podría decir él, y él no está aquí para decirnos eso. La realidad es que yo entiendo de lo que yo no estaba en sala, no conozco el sumario fiscal, pero de lo que se habló allí es que se le radicó un 3.2, que es maltrato agravado, y que ella indicó que la llamaba constantemente, que la insultaba constantemente. Eso es un patrón de maltrato psicológico. No sé cuáles son los elementos que tuvo ante sí la juez, pero en definitiva, la juez se pudo haber convertido en juez instructora y decir, aquí hay un maltrato psicológico, aquí hay un escalamiento porque él entró a esa morada con la intención de apropiarse de las cámaras, porque lo encontró causa por la apropiación, menos grave. Así que... Pero con eso podía encarcelarlo. Bueno, con eso obviamente le pone una fianza y si él no puede prestar la fianza y OSAC no difiere la fianza, entonces iba preso. Pero cuando ocurre este tipo de eventos, con lo que está pasando en el país, que hay tantos asesinatos contra mujeres, los jueces... Están siendo muy lenientes. ¿Cómo están los jueces? ¿Cómo se tiene que comportar un juez cuando ve todo este tipo de asesinatos contra mujeres? Cuando viene un caso de esta naturaleza, ¿cómo se comporta el juez? Por eso es que le digo. ¿Tiene la sensibilidad para atender este caso? ¿Cómo es la cosa? Explíqueme. Hay una sala especializada de violencia doméstica que atiende estos casos. En esa sala estuvo presente una fiscal, estuvo presente una intercesora de violencia doméstica. Además del agente del orden público que estaba investigando el caso, estaba el señor imputado de delito en ese momento y el señor juez. Ahora, lo que les estoy mencionando es lo que se le imputó. La denuncia que el Ministerio Público le presenta a la juez para que examine y evalúe. Claro, la compañera tiene toda la razón. La jueza se puede convertir en jueza instructora. Cada uno utiliza su criterio. En ese momento, de la prueba presentada, la jueza tomó una decisión. Dice la amiga de ella, y eso obviamente estamos pensando, partiendo de la premisa que la amiga haya dicho la verdad, pero la amiga relata de que la víctima le dijo a la jueza, míreme bien, que yo voy a ser la próxima víctima. Acuérdense de mi nombre. Acuérdense de mi nombre, que yo voy a estar en la lista de las víctimas. Porque lo dejo nada de eso libre. impacta, Lozada. Esas cosas no impactan al juez, no son importantes en la discusión. Los jueces son seres humanos que son impactados por la realidad que pasa el país, por el testimonio que se vierte en sala. Pero el testimonio tiene que convencer al juez y la prueba tiene que convencer al juez. Y más aún en los casos de violencia doméstica cuando hay un fiscal, cuando hay una fiscal allí presentando la prueba. He dicho antes que le corresponde al Ministerio Público probar el caso para que el juez tenga las herramientas y pueda determinar conforme a derecho, pero le toca al fiscal presentar esa evidencia. Y el juez, como decía Janet, puede convertirse en un juez instructor y determinar causa, pero la fiscal o el fiscal tiene que ayudarlo para que tome la decisión. ¿Creen ustedes que el sistema judicial, ya sea la rama judicial, Departamento de Justicia, Procuradora de las Mujeres, deben buscar legislatura, nuevos mecanismos para proteger a las mujeres en vista de que un papel, una orden de protección no está evitando que las asesinen? Las órdenes de protección son un papel, y un papel que no es a prueba de balas. Y en este caso, ese individuo tenía copia de la llave para entrar a esa residencia. Las víctimas, hay intercesoras, hay hogares, hay personas que ayudan a las víctimas de violencia doméstica,
tienen que ayudarles a tomar decisiones rápidas, porque lo primero que hay que cambiar es la cerradura. Si el individuo tiene la llave, no puede tener la cerradura con la misma llave. Pero los jueces son fundamentales, la judicatura, claro, los jueces son fundamentales. Yo creo que se trata más que de los funcionarios que están haciendo valer las leyes y los protocolos. Porque Por leyes ejemplo, hay. Jueces que están 1, 2 años viendo violencia doméstica, se queman, se insensibilizan, están hartos. Es una realidad, juez, es una realidad. Es una realidad. Hay que cambiarlo. Fiscales. Hay que rotarlos. Hay que rotarlos porque se queman. Pero tomando este tema. ¿Eso se hace? ¿Se rota los jueces o no? ¿Cómo podemos rotar si hacen falta como 45 jueces todavía que se nombren? Pero tenemos que sacar otra de jurisdicción y ponerlos acá. Pero es que no podemos desvestir un santo para vestir otro. No es como que en todas las regiones no están sucediendo estos hechos. No se pueden rotar, suponiendo que no se puedan rotar, pero una vez se sientan en esa sala, ¿el sistema se olvida de ellos o el sistema cada cierto tiempo los capacita, no sé, las salas especializadas aborda para que no se quemen? Aquí tenemos otra situación particular que también queda discutir. En este caso, cuando pidió la orden de protección la joven, quien atiende el caso es la jueza que está asignada a la sala especializada de violencia doméstica de la región judicial. Definitivamente la vista de determinación de causa para arresto no la puede atender la misma compañera. Se pasa a otra jueza que no es la juez de la sala especializada de violencia doméstica. Esa jueza no tiene los adiestramientos que tendría la jueza de la sala especializada. Lo que pasa es... A mí me ha pasado en el tribunal. Ese es el problema, que usted nos da estas explicaciones a nosotros y uno no puede como ciudadano entender lo que usted nos dice, juez. Mire, a mí me encantaría que tuviésemos los 85 jueces municipales y poder tener 2 jueces por región municipales para atender la sala de investigaciones, la sala especializada de violencia doméstica. No podemos tenerlo de esa forma, porque no tenemos los jueces, la plantilla completa de jueces con esa especialización. Pues mire, lo que hay es que adiestrarlo. Yo no puedo hablar por el Poder Judicial porque yo no represento el Poder Judicial, yo represento a la Asociación de la Judicatura. Pero yo le puedo decir, ciertamente, la orden de protección no es un chaleco antibala. Claro. Pero una vez se tiene la orden de protección, tienen que tomarse unos mecanismos de precaución y de prevención para prever unas circunstancias que no son... Tengo que hacer una cosa aparte y regreso con ustedes otra vez, pero lo que estamos hablando es un poco lo que decía la fiscal, o sea, Janet Parra, decía, llega una señora, una mujer que ya está solicitando una orden de protección, hay evidencia de que el hombre la está llamando, la está persiguiendo, se le mete en la casa, etcétera, etcétera, un montón de cosas, y la jueza actúa, o sea, con una tranquilidad espiritual y dice, no causa para este asunto, no pueden convocar las partes, llaman, mira, yo estoy preocupada como juez, estoy preocupada con este caso, fiscal, bregue con esto, policía, venga acá, vamos a formar un team para proteger a esta mujer, pero no soltar ese papel y salir de esto. Déjenme hacer una corta pausa y regreso con este debate. Claro. Definitivamente hay que agilizar ese proceso y usted continúe votando en nuestra encuesta, claro, porque regresamos con la discusión. Y se llenará la vacante por la silla a la alcaldía de San Sebastián luego de los comentarios controversiales de Javier Jiménez. ¿Qué tendrá que decir su posible sucesor? Nosotros le preguntamos, pero antes paso contigo, Margarita. Bueno, regresamos con este debate aquí. Estamos analizando, ¿verdad?, decisiones tomadas por los jueces en los últimos días que son muy controversiales sobre unos casos particulares y tengo un panel de expertos aquí. Yo dejé una pregunta sobre el tintero. Por ejemplo, en una polémica como esta, juez, donde hay interrogantes, donde hay una ciudadana pidiendo protección y no se le da, pero la jueza que está a cargo del caso identifica que hay algo que está ocurriendo. ¿Quién en sala se supone que levante la bandera y diga, bueno, espérate, no tomemos una decisión a la ligera? ¿Ok? Ven acá, fiscal, ven acá la policía. ¿Qué podemos hacer sobre este caso? Porque me preocupa. No puedo encontrar causa sobre esto, pero estoy preocupado sobre el caso. ¿Es el juez o el fiscal? Quien tiene que tomar las riendas ahí es el fiscal de sala. Y no es el juez. No es el juez. El juez no puede de momento convertirse en fiscal y ser el ente acusador en ese momento, porque hay un fiscal pero no es el acusador, juez, es la conciencia de la oficina. Estamos en la oficina suya, juez. Usted no es la oficina. Es la suya, es la oficina del juez. Imparcial, pero que toma una decisión entre ambas partes. No, pero usted es el que dirige la oficina. Yo estoy en su oficina como juez. Ferdi, la sala de justicia la preside un juez. El fiscal presenta la prueba y conforme a la prueba que presenta el fiscal, el juez determina. Si la juez determinó no causa por el delito
Si hubiera sido un escalamiento, tienen que probar que el individuo entró a la casa y que alguien lo vio. Si nadie lo vio, tiene que determinar no causa. Si no tiene los elementos para determinar causa probable, no se le puede fijar una fianza, no se le puede poner un grillete. Le toca al Ministerio Público activar a la policía, al fiscal o a la fiscal, para que se atienda este asunto, se busque las pruebas necesarias para procesar al individuo si hay los elementos del delito. Si hay video, por ejemplo, el video de las cámaras de seguridad de la casa de ella, que estaba grabado la persona cuando entra a la casa, o sea, había un video. Hay información de que la policía presentó toda la evidencia. La información que yo tengo, que me está llegando, es que se presentó toda la evidencia, que el sujeto hizo admisión de los hechos cuando entró a la casa de ella y que hay una declaración y la víctima además llegó a testificar y que había video de las cámaras de la casa como evidencia. Así que, ¿qué más evidencia se necesita de eso para una evidencia? Bueno, nosotros estamos especulando aquí con relación a la prueba porque no estuvimos en la sala. Claro. Pero pongamos que sí entró el video, que se ve entrando a la casa. Hubo una determinación por el delito menos grave, por eso es que iban para juicio. Licenciada, ¿qué es su opinión? O sea, no nos podemos olvidar que la regla 6 es un procedimiento donde la cintila, que es la cantidad de prueba que se necesita para que haya causa, es mínima. Claro. Con un video, con una persona diciéndole, me llama, me molesta, me hace, pues ¿qué más se necesita? Exacto. Obviamente, en este caso, la juez no iba a hacer lo que tú dices, Ferdinand, mire, me preocupa, porque es que a ella no le preocupó. Ella escuchó una prueba y entendía que ahí no había caso. Y este es el resultado. Hay deshumanización de los Lamentablemente jueces. tenemos funcionarios que no les importa, que no deberían hace estar. Hace unos días, juez, estábamos hablando de la persona que le mete el puño al papá, lo tira al piso, se jaja la cabeza y lo tira a la parte de atrás de la caja de la guagua. ¿Se acuerda de ese caso? Estuvimos aquí, estábamos conversando. Sí, señor. Y entonces 50.000 de fianza le echaron. Le echaron 50.000 y el hombre terminó pagando 250 pesos de fianza, juez. Es que tiene que haber funcionarios que vayan ahí a hacer su trabajo. Usted no va a ir a modelar el juez, aquí los jueces están por la libre. Un juez hace eso y nadie dice nada, ni administración de tribunales, nadie dice nada. O sea, el juez está por la libre. Porque existe un proceso y el proceso se está llevando a cabo. En este caso en particular, que diferente al caso del pasado, existía la orden de protección. Se pidió la alzada, cosa que no se había solicitado en eventos anteriores que hemos discutido aquí. Y recuérdense que aquí se prueban los casos con lo que se presenta en sala. Si la fiscal de sala no le dice al juez, mire juez, al usted resolver esto, tome en consideración esto, lo otro. Mire juez, la cámara que destruyó, que le pertenecía a la persona, recuérdese de que eran pareja antes. Pero juez, eso es otro delito distinto. Es innegable que la juez no podía tratar esta apropiación ilegal como si se hubiera metido en la casa del vecino a una apropiación ilegal cuando se metió en la casa de la expareja, porque sabemos lo que está viviendo Puerto Rico. Y si se metió en la casa de la exnovia, a quien ya había amenazado, es obvio que no es una simple apropiación ilegal. Es un caso de violencia de género que puede acabar como acabó con la mujer muerta. Sí, estaban las banderas. ¿Por qué la fiscal o sea, aquí de sala? Oiga, para eso es que peleamos, para que los fiscales estuviesen en sala. Estoy hablando del pasado, sí, del pasado, del caso del mismo de Cabo que habíamos hablado. Pero usted levantó una bandera, y vamos a dejarlo, yo no tengo más tiempo, pero usted levantó una bandera bien importante. Usted lo que está diciendo, mire, para que el juez pueda actuar, tienen que actuar los fiscales. Los culpables son los fiscales. Eso es lo que está diciendo usted. No, sí, eso es lo que está diciendo usted. Ustedes están diciendo que los culpables son los jueces. Pues, pero usted está diciendo que son los fiscales. Es un sistema. El derecho es rogado. Lo que pasa es que el sistema no es nadie, el derecho es hipotético. Se tiene que pedir un remedio. Por eso. Si tú tienes y si el fiscal no lo hace, como salió hoy en la prensa, una juez que 2 veces su juez presidenta le dijo al gobernador, no la hacienda porque no tiene los quilates para que usted la hacienda,
¿Qué hace esa juez ahí todavía? El problema es que van a seguir muriendo mujeres y aquí van a seguir pasándose la papa caliente de un lado a otro. Juez, usted sabe nuestro respeto por usted. El propósito es el debate que estamos teniendo y yo le agradezco siempre el tiempo que usted tiene para debatir estos asuntos porque el país necesita conocer y aprender de estos detalles. Nosotros no somos expertos, ustedes son los expertos y le agradezco a ustedes dos también como asesores nuestros aquí siempre que nos ayuden en este proceso. Tengo que cambiarle de tema, voy a moverme brevemente porque voy a San Sebastián a hablar de política. No me escuchen esta parte, que a ustedes no les interesa acá la parte política, al juez no. Por aquí está el representante Eladio Cardona que aspira a ser alcalde de San Sebastián y lo acaba de anunciar hoy, ¿correcto? Eso es correcto. Por el Partido Popular, porque tiene la corbata roja. Sí, por el Partido Popular, ¿verdad? Hoy tomé esa decisión, ¿verdad?, de aspirar a la alcaldía de San Sebastián por el Partido Popular. Siendo usted legislador actualmente. Siendo representante, ¿verdad? Fue una decisión, ¿verdad?, que no fue rápida, fue bien pensada, ¿verdad? Y yo entiendo, ¿verdad?, que me voy a convertir en el próximo alcalde de San Sebastián. Eso es ante la salida del alcalde. Ante la salida del alcalde, lógicamente, ¿verdad? Yo me he ganado el respeto de todos los pepinianos. Yo llevo 3 años como legislador. Yo corro bajo la insignia del Partido Popular, pero luego que yo gané ese evento de las elecciones del 2020, yo represento lo que es necesidad a todos los colores, porque si el país necesita que nos quitemos de la mente la gríngora de que si este es popular, que si este es PP. ¿Va a haber primarias ahí o no? Bueno, al momento yo entiendo, ¿verdad?, que no... ¿Usted va a radicar cuándo? ¿En los próximos días? La próxima semana ya tenemos los 13 legisladores, ¿verdad? Vamos a encaminarnos a hacer un buen gobierno, seguir, ¿verdad? San Sebastián tiene grandes recursos, ¿verdad?, para seguir transformando al pueblo. Y el que dejó Javier Jiménez allá, que va a correr por Proyecto de Dignidad, es una que era el vicealcalde. Puede tener probabilidades de prevalecer también allá. Bueno, toda persona, ¿verdad? O se van a dividir los votos entre el PNP y Dignidad. Se van a dividir, pero yo no estoy enfocado en eso. Yo estoy enfocado en mi trabajo, que vamos a trabajar duro, ¿verdad?, por convertirlo en el próximo alcalde de San Sebastián, y yo le hago un llamado, ¿verdad?, a mi pueblo, no solamente a los populares, sino a los de otros partidos y los no afiliados. Mire, a usted, bien brevemente, a usted le queda un año todavía de legislador, ¿correcto? Usted no va a renunciar. No. Métale mano a ese tema que estábamos hablando ahí. Usted lo escuchó completo. Todo este debate que hay entre la legislatura, los fiscales, todo esto, hay que meterle mano a este asunto. Hay que profundizar en la Asamblea Legislativa para ver dónde están las debilidades de ambos cuerpos y poder trabajar con ellos. Gracias, representante. Claro que sí. Gracias por la oportunidad. Vamos a ver, ya hablaremos. Bueno, voy con Kimberly, porque cuando regresemos tenemos algo súper especial. No se vayan. Tenemos resultado de la encuesta, claro, la que preguntamos cómo cataloga el desempeño del sistema judicial. 1% opinó excelente, 2 promedio y 97 fatal. Usted no se despegue, que regresamos enseguida con una sorpresa. Bueno, mis amigos, llegó la Navidad y estamos con la Escuela de Artes Plásticas de Guaynabo, que nos vinieron a dar una parranda. Miren qué clase de parrandón. 4, guitarra, güiro, como a mí me gusta. Esta es la verdadera parranda de Puerto Rico con los instrumentos del país. Ahí los tenemos, señores. De la escuela, están estudiantes de la escuela, así que si les interesa pueden llamar a la escuela de artes aquí de Guaynabo, que son excelentes. ¡Qué bien suena esto! Ajá. Felicidades a todos los puertorriqueños.